Mamá, ya no puedo seguir manteniéndote. Eres una carga demasiado pesada para nosotros. Las palabras de mi hijo Carlos se clavaron en mi pecho como cristales rotos, cortando cada fibra de esperanza que aún guardaba en mi corazón de madre. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Soy Carmen Delgado. Tengo 68 años. Y vivo en una pequeña casa de adobe en las afueras de Guadalajara, Jalisco. Cada mañana, antes del amanecer, me levanto con mis rodillas crujiendo como ramas secas. Me santiguo frente al Cristo que cuelga en mi habitación y comienzo mi día con la misma oración que he repetido durante 40 años. Diosito Santo, dame fuerzas para seguir siendo la madre que mis hijos necesitan. Mi casa huele eternamente a incienso y café de olla. Las paredes están decoradas con fotografías descoloridas de mis 3 hijos cuando eran pequeños, mezcladas con estampas del Sagrado Corazón y la Virgen de Guadalupe. Mi rosario de cuentas desgastadas descansa siempre sobre la mesita de noche, junto a una Biblia tan usada que las páginas de los Salmos están prácticamente transparentes de tanto leerlas. Desde que enviudé hace 15 años, mi rutina se había vuelto una danza silenciosa de sacrificios. Cada peso que entraba a esta casa, ya fuera de mi pequeña pensión o de las costuras que hacía para las vecinas, se dividía automáticamente. Primero para los gastos de mis hijos, después para los nietos, y finalmente, si sobraba algo, para mí. Carlos, mi hijo mayor, había perdido su trabajo en la fábrica hace 8 meses. Su esposa Leticia trabajaba medio tiempo en una tienda, pero con 3 niños pequeños, los gastos siempre superaban los ingresos. Ana, mi hija del medio, se había divorciado el año pasado y luchaba por mantener a sus 2 gemelos de 12 años. Y Roberto, el menor, había empezado un negocio de comida que apenas se sostenía. Durante todos estos meses, yo había sido su salvavidas. Pagué la renta de Carlos durante 6 meses consecutivos. Le presté a Ana el dinero para los uniformes escolares de los gemelos. Le di a Roberto mis ahorros para que comprara el equipo de su cocina. Nunca les pedí que me devolvieran nada. Nunca les reproché nada. Solo oraba cada noche, agradeciéndole a Dios por poder ser útil a mis hijos. Pero esta mañana, cuando Carlos llegó a mi casa con esa expresión tensa que había aprendido a reconocer como preludio de una petición de dinero, algo cambió. Sus palabras no fueron una súplica, fueron una sentencia. Mamá, necesitamos hablar. Leticia y yo hemos estado platicando con Ana y Roberto. Todos estamos de acuerdo en que ya no podemos seguir dependiendo de ti económicamente. Es injusto para ti. Al principio, mis ojos se llenaron de lágrimas de alivio. Por fin mis hijos habían madurado. Por fin entendían que su madre también tenía límites. Pero entonces, Carlos continuó. Por eso, hemos decidido que lo mejor es que vendas esta casa. Es demasiado grande para ti sola, y el dinero de la venta puede dividirse entre todos. Tú puedes quedarte con Ana, o conmigo, o con Roberto. Vamos rotando cada mes. Así todos aportamos para tu cuidado. El mundo se detuvo a mi alrededor. El tic-tac del reloj de la cocina se volvió ensordecedor. El canto de los pájaros en el patio se transformó en un eco lejano. Y yo, con mi vestido floreado que había cosido hace 5 años, con mis chanclas gastadas y mi delantal manchado de masa, me quedé paralizada frente a mi propio hijo. ¿Mi casa? Susurré, como si las palabras fueran ajenas a mi boca. Sí, mamá. Piénsalo bien. Aquí gastas en luz, agua, gas, mantenimiento. ¿Y para qué, si estás sola la mayor parte del tiempo? Además, Ana dice que últimamente te ve muy olvidadiza, que el otro día se te quemó la comida, que dejaste la llave del agua abierta. Cada palabra era una puñalada envuelta en preocupación fingida, porque yo recordaba perfectamente ese día. Había dejado la comida en el fuego porque Ana había llegado llorando, diciéndome que su exmarido no le había dado el dinero para los gastos de los niños. Me había pasado 2 horas consolándola, prestándole dinero otra vez, y se me había olvidado la comida.
Y la llave del agua la había dejado abierta porque Roberto había llegado pidiendo dinero urgente para pagar a su proveedor. Y en el apuro de buscar mis ahorros escondidos, había olvidado cerrarla. «Esta casa es mi hogar, Carlos», le dije, con una voz que temblaba como las hojas del naranjo del patio. «Aquí nacieron ustedes. Aquí los crié. Aquí está enterrado el cordón umbilical de cada uno, como manda la tradición». «Ay, mamá, esas son supersticiones. Lo importante es ser práctica. Además, Leticia dice que ya es hora de que dejes de vivir en el pasado». Leticia, su esposa que nunca había trabajado, que vivía de mis préstamos y que ahora tenía la desfachatez de opinar sobre mi vida. En ese momento, como un eco desde el fondo de mi alma, recordé las palabras de mi propia madre cuando estaba muriendo. «Carmencita, cuando tus hijos crezcan, van a querer que les des todo, pero cuando ya no tengas nada que dar, van a querer que desaparezcas para no recordar su egoísmo». Yo había defendido a mis hijos entonces. Les había dicho a mi madre que ella estaba amargada por la enfermedad, que mis hijos serían diferentes. Qué equivocada estaba. Carlos siguió hablando sobre metros cuadrados, precios por metro, ubicaciones convenientes, como si mi vida fuera una transacción comercial. Pero yo ya no lo escuchaba. En mi mente se agolpaban las imágenes de todo lo que había sacrificado, mis propios sueños de viajar a conocer la Basílica de Guadalupe, mi anillo de matrimonio que había empeñado para pagar la operación de Roberto cuando era niño, mis ahorros para mi propia vejez que había regalado sin pensarlo, y ahora querían mi casa, lo último que me quedaba, el único lugar en el mundo donde aún me sentía Carmen Delgado, no solo la mamá de, la abuela de, la que paga. Cuando Carlos terminó su discurso, se acercó a darme un beso en la frente, como si acabara de hacerme un favor enorme. «Piénsalo bien, mamá. Te damos una semana para decidir. Pero recuerda que ya somos adultos, y ya es hora de que todos seamos responsables». Responsables. La palabra sonó como una bofetada. Después de que se fue, me quedé sentada en mi silla favorita, esa que había tapizado 3 veces para que durara, mirando las paredes que habían sido testigos de toda mi vida. En el rincón estaba la máquina de coser donde había hecho toda la ropa de mis hijos. En la cocina, el brasero donde había cocinado miles de comidas. En la sala, el rincón donde había puesto el árbol de Navidad durante 30 años. Tomé mi rosario con manos temblorosas y comencé a rezar. Pero por primera vez en décadas, las palabras no venían del corazón, venían del vacío. «Diosito santo», murmuré entre lágrimas silenciosas, «¿por qué me das hijos para que me abandonen? ¿Por qué me permites amar tanto para que me duela tanto?» El Cristo de la pared parecía mirarme con la misma tristeza que yo sentía. Y por primera vez en mi vida, dudé si realmente alguien allá arriba estaba escuchando mis oraciones. Ana llegó al día siguiente, como si hubiera coordinado con Carlos el momento exacto para rematar mi corazón ya herido. La vi llegar desde la ventana de mi cocina, caminando con esa prisa nerviosa que había desarrollado desde su divorcio, cargando una bolsa de plástico del mercado y arrastrando a los gemelos Diego y Daniel por la banqueta. «¡Abuela!», gritaron los niños al verme, corriendo hacia mis brazos con esa alegría pura que solo los nietos saben dar. Por un momento, el dolor en mi pecho se alivió. Estos pequeños de 12 años aún me veían como su refugio, como la abuela que siempre tenía dulces escondidos y tiempo infinito para escuchar sus problemas de la escuela. Pero Ana llegó detrás de ellos con una expresión que ya conocía muy bien. Era la misma cara que ponía cuando venía a pedirme dinero prestado, solo que esta vez había algo más, algo que me puso la piel de gallina. «Mamá, tenemos que platicar», dijo, mientras los niños corrían al patio trasero a jugar con el perro del vecino. Carlos me contó que ya hablaron sobre la situación de la casa. Me serví una taza de café de olla que había preparado con canela y piloncillo, mis manos temblando ligeramente. El aroma dulce que normalmente me consolaba, ahora me sabía amargo. Ana se sentó frente a mí en la mesa de madera que había sido de mi propia madre, esa donde habíamos desayunado juntas durante años, donde ella había hecho sus tareas de primaria, donde habíamos planificado su boda hace 15 años. «Mira, mamá, yo sé que Carlos a veces puede ser muy directo, pero la verdad
es que todos estamos preocupados por ti. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado este discurso frente al espejo. El otro día, cuando vine por el dinero para los tenis de los niños, te noté muy distraída. Se te olvidó que me habías dado el dinero y me lo quisiste dar otra vez. Era mentira. Una mentira descarada y cruel. Yo recordaba perfectamente esa tarde. Ana había llegado pidiendo dinero para los tenis de Diego. Yo le había dado 500 pesos. 20 minutos después, había regresado diciendo que se había encontrado con la mamá de Daniel y que su hijo también necesitaba tenis nuevos. Como yo no quería que hubiera diferencias entre los gemelos, le había dado otros 500 pesos para Daniel. Pero ahora, Ana estaba distorsionando los hechos para pintarme como una vieja senil. Ana, eso no fue así, comencé a explicar, pero ella me interrumpió con un gesto de su mano. Mamá, no tienes que avergonzarte. Es normal a tu edad. Por eso mismo, la casa se está volviendo una responsabilidad muy grande para ti. Imagínate si un día se te olvida cerrar la estufa de gas, o si te caes en las escaleras y no hay nadie para ayudarte. Las escaleras. Solo tenían 3 escalones para subir a mi recámara, escalones que había subido miles de veces, que conocía hasta con los ojos cerrados. Pero Ana hablaba como si fueran montañas imposibles de escalar. Además, continuó, acomodándose el cabello teñido de rubio que le había costado mi dinero, con la venta de la casa, todos saldríamos ganando. Tú tendrías dinero guardado para cualquier emergencia médica. Nosotros podríamos finalmente estabilizarnos económicamente, y los niños tendrían seguridad para sus estudios. Ahí estaba la verdad desnuda. No les importaba mi bienestar. Querían el dinero de mi casa para resolver sus propios problemas financieros. La casa que mi difunto esposo Aurelio y yo habíamos construido ladrillo a ladrillo, trabajando de sol a sol durante años. La casa donde había parido a Roberto cuando no llegamos al hospital a tiempo. La casa donde había velado a Aurelio cuando se nos fue con esa maldita diabetes que se lo comió por dentro. Esta casa tiene historia, Ana. Aquí están todas mis memorias, todos mis recuerdos de ustedes cuando eran niños. Mi voz se quebró, pero logré continuar. ¿Tú te acuerdas cuando tenías pesadillas y te venías a dormir conmigo? ¿Te acuerdas de las posadas navideñas que hacíamos aquí? ¿De cuando Roberto se enfermó de neumonía y lo cuidé en mi recámara durante 2 semanas? Ana suspiró con impaciencia, como si mis recuerdos fueran berrinches de niña caprichosa. Ay, mamá, pero esas son cosas del pasado. Nosotros también tenemos memorias bonitas, pero no podemos vivir de recuerdos. Los niños necesitan ropa nueva, útiles escolares, dinero para sus actividades. ¿Y yo? Yo necesito un abogado mejor para que me pueda subir la pensión alimenticia de su papá. Otro abogado. Ya habíamos pagado a 3 abogados diferentes con mis ahorros, y ninguno había logrado que su exmarido pagara más de los 3,000 pesos mensuales que ya daba. Pero Ana siempre tenía la esperanza de que el siguiente abogado sería el mágico, el que resolvería todos sus problemas. Y además, añadió, bajando la voz como si fuera a confesarme un secreto, Roberto está pensando en expandir su negocio. Con su parte de la casa, podría poner otra sucursal. Imagínate, mamá, tus 3 hijos prósperos, con negocios estables. ¿No es eso lo que siempre quisiste para nosotros? Lo que yo había querido para ellos era que fueran buenas personas, que fueran agradecidos, que supieran amar sin esperar algo a cambio, que entendieran que una madre no es un banco que se exprime hasta secarlo y luego se desecha. Los gemelos entraron corriendo a la cocina, sudorosos y riendo. Abuela, ¿tienes agua de Jamaica?, preguntó Diego, colgándose de mi brazo como había hecho desde que aprendió a caminar. ¿Y galletas de vainilla?, añadió Daniel, con esa sonrisa traviesa que me derretía el corazón. Mientras les servía agua fresca y saqué las galletas que siempre tenía para ellos, Ana continuó su discurso, ahora dirigido también a sus hijos. Niños, ¿qué les parece si la abuela se viene a vivir con nosotros? Podríamos turnarnos todos los hermanos, y así la abuela nunca estaría solita. Diego y Daniel se emocionaron con la idea, sin entender las implicaciones reales. Para ellos, sonaba como unas vacaciones permanentes con la abuela.
No sabían que su madre estaba hablando de desarraigarme de todo lo que conocía, de convertirme en una maleta que se pasa de casa en casa cada mes. Después de que Ana se fue con los niños, prometiendo regresar para seguir platicando sobre los detalles, me quedé sentada en mi patio trasero, bajo el naranjo que Aurelio había plantado cuando Carlos cumplió 5 años. El árbol ahora era enorme, sus ramas extendidas como brazos protectores sobre mi pequeño jardín donde cultivaba cilantro, epazote y hierbabuena. Tomé mi rosario y intenté rezar, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Por primera vez en décadas, las cuentas gastadas entre mis dedos no me daban paz. En lugar de oración, lo que salía de mi boca eran preguntas dirigidas al cielo silencioso. Diosito Santo, ¿por qué permites que mis propios hijos me vean como un estorbo? ¿Por qué tengo que elegir entre darles todo lo que tengo o ser acusada de egoísta? ¿Acaso no fui buena madre? ¿Acaso no me sacrifiqué lo suficiente? El viento movió las hojas del naranjo, pero no sentí respuesta alguna. Solo el peso de una soledad que comenzaba a instalarse en mi pecho como una enfermedad incurable. Esa noche, mientras preparaba mi cena solitaria, un huevo frito y frijoles refritos que habían sobrado del día anterior, me di cuenta de que por primera vez en mi vida adulta, estaba verdaderamente sola. No la soledad física de vivir sin pareja, sino la soledad emocional de descubrir que las personas que más amaba en el mundo me veían como un obstáculo a remover. Antes de acostarme, me hinqué frente a mi altar casero, donde la imagen de la Virgen de Guadalupe me sonreía con esa dulzura maternal que siempre me había consolado. Pero esta noche, hasta su sonrisa me parecía distante. «Virgencita bonita», murmuré, «si de verdad cuidas a las madres como dicen, ayúdame a entender qué está pasando. Porque yo ya no sé si estoy siendo probada por ti o si simplemente estoy siendo abandonada por todos». Las velas parpadearon en el altar, creando sombras danzantes en las paredes. Y por primera vez en mi vida, me quedé dormida sin haber terminado mis oraciones. Roberto llegó el viernes por la tarde, cuando el sol ya se ocultaba detrás de las casas del barrio y las campanas de la iglesia de San José tocaban el Ángelus. Lo vi estacionar su pick-up usada frente a mi casa y caminar hacia la puerta con esa confianza que siempre había tenido desde niño, como si el mundo entero le debiera algo. A los 32 años, Roberto seguía siendo mi bebé, el menor de mis 3 hijos, el que había nacido cuando yo ya pensaba que no tendría más familia, el que había llenado mi casa de risas cuando sus hermanos mayores comenzaron a volar del nido. Quizás por eso siempre había sido mi debilidad, mi punto ciego, el hijo al que más había consentido y protegido. «¿Cómo está mi mamá bonita?», me dijo al entrar, dándome un beso en la mejilla y abrazándome con esa fuerza que siempre me tranquilizaba. Olía a aceite de cocina y sudor honesto, el aroma de alguien que trabajaba con las manos. Su negocio de comida, un pequeño puesto de tacos y quesadillas en el mercado municipal, apenas le daba para sobrevivir, pero él hablaba de él como si fuera el próximo empire gastronómico de Guadalajara. «Bien, mijo, aquí andamos», le respondí, sintiéndome inmediatamente culpable por la frialdad de mi tono. Pero después de las conversaciones con Carlos y Ana, ya no sabía cómo relacionarme con mis propios hijos. ¿Venía Roberto a visitarme porque me amaba o porque también quería convencerme de vender mi casa? «Mamá, ¿por qué traes esa cara de funeral?», me preguntó, sentándose en el sillón donde su padre solía ver las noticias todas las noches. Carlos me contó que ya platican sobre lo de la casa, y la verdad es que es una idea padrísima. Por fin podremos todos salir adelante de una vez por todas. Ahí estaba mi respuesta. Roberto tampoco venía como hijo, venía como buitre. Se estiró en el sillón, poniéndose cómodo como si ya fuera suya la casa, y comenzó a contarme sus planes grandiosos. Con su parte del dinero de la venta, abriría un segundo puesto en el mercado de abastos. Después, un tercero en la central camionera. Eventualmente, tendría una cadena de puestos por toda la ciudad. ¿Te imaginas, mamá? Roberto Delgado, el rey de los tacos de Guadalajara. Y todo gracias a ti, a tu generosidad. Sus ojos brillaban con esa ambición que había heredado de su padre,
pero sin la prudencia que Aurelio siempre había tenido para los negocios. «Roberto», le dije, sirviendo 2 vasos de agua de horchata que había preparado esa mañana. «¿Tú crees que está bien que una madre de 68 años se quede sin hogar para que sus hijos cumplan sus sueños?» Se rió, como si hubiera dicho algo gracioso. «¿Sin hogar? Mamá, no seas exagerada. Vas a tener 3 hogares diferentes. Una semana conmigo y Patricia, una semana con Ana y los gemelos, una semana con Carlos y Leticia. Vas a ser como una reina que visita sus diferentes palacios». Patricia era su novia de 2 años, una muchacha de 25 que trabajaba en una farmacia y que siempre me había tratado con esa cortesía forzada que usan las nueras que consideran a la suegra un estorbo necesario. La idea de vivir en su casa, durmiendo en su sofá-cama, sintiéndome como una intrusa en su romance, me provocó un escalofrío. ¿Y dónde voy a poner mis cosas, Roberto? ¿Mis fotos? ¿Mis recuerdos? ¿Mi altar? La pregunta salió de mi boca con más desesperación de la que pretendía mostrar. «Ay, mamá, puedes llevarte lo más importante. El resto son solo cosas viejas que ya cumplieron su función. Mira, hasta te va a hacer bien cambiar de ambiente. Vas a conocer nuevos lugares, nuevas rutinas. Hasta podrías conseguir amigas nuevas en los diferentes barrios. Amigas nuevas a los 68 años. Como si la amistad fuera algo que se compraba en el supermercado. Algo que se conseguía simplemente mudándose de casa en casa como una vagabunda elegante». Roberto se levantó y comenzó a caminar por la sala, tocando los muebles como si los estuviera evaluando para venta. «Este sillón ya está muy gastado, mamá. Y esta mesa de centro tiene tantos rayones que ya no sirve ni para leña». Era la mesa donde él había hecho su tarea de primaria, donde había armado sus rompecabezas, donde había construido sus castillos de cartas, pero ahora solo veía defectos y falta de valor comercial. «Y francamente», añadió, deteniéndose frente a las fotografías familiares que decoraban la pared, «estas fotos tan viejas en marcos tan feos le quitan valor a cualquier casa. Los compradores van a pensar que es una casa de viejitos». Era una casa de viejitos. Era mi casa de viejita. Y no veía por qué eso tenía que ser algo malo o vergonzoso. «Mijo», le dije, tratando de mantener la calma que había aprendido a fingir durante años de ser madre. «Esta casa no es solo una propiedad. Es el lugar donde ustedes crecieron, donde aprendieron a caminar, donde...» «Mamá, ya párele con el sentimentalismo», me interrumpió con una impaciencia que me recordó dolorosamente a su padre cuando estaba molesto. «Nosotros ya crecimos, ya somos adultos. Ya no necesitamos una casa museo llena de recuerdos polvorientos. Necesitamos capital, necesitamos oportunidades». El teléfono sonó en ese momento, interrumpiendo una conversación que se estaba volviendo más dolorosa de lo que mi corazón podía soportar. Era Leticia, la esposa de Carlos, hablando con esa voz aguda que siempre me había irritado, pero que había aprendido a tolerar por amor a mi hijo mayor. «Doña Carmen, ¿cómo está? Mire, le hablo porque Carlos me pidió que platicara con usted sobre algunos detalles prácticos de la venta de la casa. Estaría bien si pasamos mañana en la mañana para que veamos qué muebles sí conviene conservar y cuáles es mejor donar. Donar. Mis muebles, comprados peso a peso durante décadas de trabajo y ahorro, reducidos a decisiones de conveniencia para gente que nunca había valorado el esfuerzo que había costado adquirirlos. «Leticia, todavía no he decidido nada sobre la casa», le respondí, mientras Roberto me hacía gestos desde la sala para que no fuera necia. «Ay, doña Carmen, pero si todos sus hijos están de acuerdo en que es lo mejor para usted. Además, Carlos ya habló con un agente inmobiliario que dice que casas como la suya se están vendiendo muy bien en este mercado. Podríamos tener comprador en menos de un mes». Un mes. Querían que en un mes yo deshiciera una vida entera, que empacara 68 años de existencia en unas cuantas cajas, que me resignara a ser una huésped permanente en la vida de mis propios hijos. Cuando colgué el teléfono, Roberto estaba parado junto a la ventana de la cocina, mirando hacia el patio trasero donde mi naranjo se mecía suavemente con la brisa vespertina. «¿Sabes qué me da más tristeza, mamá?», me dijo, sin voltearse a verme. «Que no confíes en nosotros.
Que pienses que te queremos hacer daño cuando lo único que buscamos es tu bienestar y el nuestro. Esas palabras me partieron el alma porque había una pizca de sinceridad en ellas. Roberto realmente creía que me estaba haciendo un favor. En su mente, vender mi casa y convertirme en una nómada familiar era un acto de amor, no de egoísmo. Roberto, ¿tú recuerdas cuando te dio neumonía a los 8 años? Le pregunté, acercándome a la ventana para estar junto a él. ¿Recuerdas cómo te cuidé día y noche durante 2 semanas? ¿Cómo dormí en el suelo junto a tu cama para escuchar tu respiración? ¿Cómo vendí mis aretes de oro para pagar las medicinas que no cubría el seguro? Se volvió hacia mí con una expresión incómoda, como si mis recuerdos fueran manipulación emocional en lugar de historia compartida. Claro que me acuerdo, mamá. Y por eso mismo te estoy agradecido. Por eso queremos cuidarte ahora que eres tú la que nos necesita. Pero yo no los necesito, Roberto. Necesito mi casa, mi espacio, mi independencia. Necesito despertar en mi propia cama, en mi propia recámara, rodeada de mis propias cosas. Suspiró con esa paciencia exagerada que se usa con niños caprichosos o ancianos testarudos. Mamá, pero ¿qué no ves que esta casa se está cayendo a pedazos? El techo tiene goteras, las paredes necesitan pintura, la tubería es de hace 50 años. ¿De dónde vas a sacar dinero para mantenerla? Era cierto que la casa necesitaba reparaciones, pero eran reparaciones menores, cosas que se podían arreglar poco a poco, con paciencia y cariño. No eran razones para renunciar a toda una vida. Esa noche, después de que Roberto se fue prometiendo regresar al día siguiente para empezar a organizarnos, me senté en mi silla favorita con una taza de té de manzanilla que ya se había enfriado en mis manos. La casa estaba sumida en un silencio que por primera vez me resultaba opresivo, en lugar de pacífico. Tomé mi rosario, pero en lugar de comenzar con el Padre Nuestro, me encontré susurrando una oración que salía directo de mi corazón herido. Diosito Santo, si realmente estás ahí arriba, si realmente te importan las madres como yo, dame una señal. Porque ya no sé si mis hijos me aman, o si solo aman lo que pueden obtener de mí. Ya no sé si ser buena madre significa darles todo lo que piden, o si significa enseñarles que hay límites que no se pueden cruzar. Las cuentas del rosario se sentían diferentes entre mis dedos, más pesadas, como si cada una llevara el peso de mis dudas y desilusiones. Y por segunda noche consecutiva, me quedé dormida sin terminar mis oraciones, preguntándome si Dios había dejado de escuchar a las madres que se atrevían a cuestionar la bondad infinita del amor maternal. El sábado por la mañana llegaron todos juntos, como una delegación oficial enviada a firmar mi rendición. Carlos con Leticia y sus 3 niños pequeños, Ana con los gemelos, y Roberto con Patricia. Habían coordinado horarios, habían planeado estrategias, habían convertido mi sala en un tribunal familiar, donde yo era la única que no tenía voz ni voto. Me levanté esa mañana con un peso extraño en el pecho, como si hubiera dormido con una piedra sobre el corazón. Mientras preparaba café para todos, porque a pesar de todo, seguía siendo su madre y mi instinto era alimentarlos, escuché sus voces en el patio delantero, hablando en susurros sobre metros cuadrados, precios de mercado y divisiones equitativas. «Buenos días, doña Carmen», me saludó Leticia con esa sonrisa de plástico que había perfeccionado durante años de matrimonio con mi hijo. Llevaba puesto un vestido nuevo que yo no recordaba haberle visto antes, y zapatos que se veían caros. Mientras yo había estado prestándoles dinero para gastos básicos, ella aparentemente había encontrado recursos para renovar su guardarropa. Los niños corrieron hacia mí con su energía matutina, abrazándome y llenando momentáneamente mi corazón de esa alegría pura que solo los pequeños saben dar. Pero incluso su inocencia no pudo borrar la tensión que flotaba en el aire, como humo tóxico. «¿Mamá?», dijo Carlos, acomodándose en el sillón principal como si ya fuera el patriarca de la familia. «Trajimos a Patricia porque ella estudió administración, y pensamos que podría ayudarnos a organizar mejor todo este proceso». Patricia, con sus 25 años y su título universitario, asintió con la seriedad de alguien que se considera experta en temas que apenas comprende.
Había traído una carpeta llena de papeles y una calculadora, como si mi vida fuera una ecuación matemática que se podía resolver con sumas y restas. «Doña Carmen», me dijo Patricia con esa voz condescendiente que usaba siempre conmigo, «he estado investigando el mercado inmobiliario de la zona, y su casa tiene un valor aproximado de 1.200.000 pesos. Dividido entre 4 partes, serían 300.000 pesos para cada uno de sus hijos, y 300.000 para usted. 300.000 pesos. El precio de 68 años de vida, de recuerdos, de lágrimas y risas, de noches en vela cuidando niños enfermos, de madrugadas cosiendo para ganar dinero extra, de tardes enteras plantando flores en el jardín que Aurelio y yo habíamos diseñado juntos. Además, continuó Patricia, consultando sus papeles como si fuera una contadora certificada, hemos calculado que con ese dinero, usted podría vivir cómodamente por aproximadamente 15 años, asumiendo gastos moderados y cuidado médico básico. 15 años. Me estaban dando una fecha de caducidad, como si fuera un yogurt en el refrigerador. Ana se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante con esa expresión de preocupación fingida que había desarrollado desde que comenzó a ver terapeutas después de su divorcio. Mamá, Patricia también investigó opciones de vivienda para personas de la tercera edad. Hay residencias muy bonitas, con actividades, enfermeras las 24 horas, comida balanceada, podrías tener amigas de tu edad, entretenimiento, cuidado médico inmediato, residencias. Asilos disfrazados con nombres bonitos y propaganda colorida. Lugares donde se almacenaba a los viejos inconvenientes para que sus familias pudieran vivir sin la carga de su presencia. Yo no quiero vivir en una residencia, dije con una voz que sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Quiero vivir en mi casa, la casa que construí con su padre, la casa donde ustedes nacieron. Roberto suspiró con esa impaciencia exagerada que había heredado de adolescente y nunca había superado. Mamá, pero eso es ser egoísta. Estás pensando solo en ti, no en nosotros. Nosotros también tenemos necesidades, también tenemos sueños. Egoísta. La palabra me pegó como una cachetada. Yo, que había sacrificado cada peso, cada sueño, cada momento de placer personal por el bienestar de mis hijos, ahora era egoísta por querer conservar lo único que me quedaba. Leticia se levantó y comenzó a caminar por la sala, tocando los muebles con esa familiaridad que solo tienen las personas que ya se consideran dueñas de algo. Esta mesa del comedor podríamos venderla por separado, murmuró, como si yo no estuviera presente. Los muebles antiguos están de moda ahora, y estas sillas, aunque están gastadas, tienen buen armazón. Era la mesa donde habíamos cenado en familia durante 30 años, donde había ayudado a mis hijos con sus tareas, donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades, donde Aurelio y yo habíamos tomado café todas las mañanas antes de que él se fuera al trabajo. Pero para Leticia era solo un mueble con valor de reventa. Los gemelos, aburridos de la conversación de adultos, habían salido al patio a jugar. Sus risas llegaban hasta la sala como ecos de cuando mis propios hijos habían sido inocentes, cuando me veían como la heroína de sus vidas, en lugar de como un obstáculo a sus ambiciones. Carlos sacó unos papeles de una carpeta que había traído. Mamá, también hablé con el agente inmobiliario. Dice que si ponemos la casa en venta esta semana, podríamos cerrar trato antes de fin de mes. El mercado está muy bueno para vendedores. ¿Esta semana? La pregunta salió de mi boca como un grito ahogado. ¿Sin siquiera darme tiempo a pensarlo? Es que no hay nada que pensar, mamá, intervino Ana con esa lógica fría que había desarrollado desde su divorcio, como si las emociones fueran lujos que ya no podía permitirse. Todos estamos de acuerdo en qué es lo mejor. Tú serías la única en contra, y eso no tiene sentido. No tenía sentido. Mi opinión sobre mi propia vida no tenía sentido para mis propios hijos. Patricia abrió su calculadora y comenzó a hacer números, como si mis sentimientos fueran variables que se podían optimizar con la ecuación correcta. Si vendemos en 3 semanas, podríamos tener el dinero disponible para mediados del próximo mes. Roberto podría expandir su negocio para las fiestas patrias, que es temporada alta para la comida mexicana.
Ana podría pagar la colegiatura adelantada de los gemelos y conseguir descuento. Y Carlos podría finalmente comprar la camioneta que necesita para su nuevo trabajo. Nuevo trabajo. Era la primera vez que escuchaba sobre un nuevo trabajo de Carlos. Aparentemente, mis hijos hacían planes para su futuro sin consultarme, pero esperaban que yo financiara esos planes con la venta de mi presente. Me levanté de mi silla con las piernas temblorosas y caminé hacia la cocina, necesitando un momento para respirar. Pero Leticia me siguió, como si fuera su responsabilidad asegurarse de que no escapara de la conversación. «Doña Carmen, sé que esto es difícil para usted», me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo, «pero piense en sus nietos. Piense en el futuro de estos niños. ¿No quiere que tengan oportunidades? ¿No quiere que estudien en buenas escuelas, que tengan ropa nueva, que puedan ir a campamentos de verano?» Era chantaje emocional puro. Usar a mis nietos como palanca para quebrar mi resistencia, para hacerme sentir culpable por querer conservar mi hogar. «Mis nietos tienen abuela», le respondí, tratando de mantener la dignidad en mi voz. «Una abuela que los ama, que los cuida, que siempre estará aquí para ellos. Eso vale más que cualquier campamento de verano. Pero aquí no va a poder estar siempre», replicó Leticia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Aquí está sola, aislada. Con nosotros siempre tendría compañía. Siempre habría alguien para cuidarla. Cuidarla. Como si fuera una mascota que necesitaba supervisión constante. No una mujer adulta que había criado 3 hijos y manejado un hogar durante décadas». Regresé a la sala donde mis 3 hijos me esperaban con esa expresión de paciencia forzada que se usa con niños difíciles o ancianos testarudos. Patricia había extendido sus papeles sobre mi mesa de centro, convirtiendo mi sala en una oficina improvisada para la liquidación de mi vida. «Mamá», dijo Roberto con esa voz suave que usaba cuando quería convencerme de algo desde que era pequeño, «solo queremos lo mejor para ti. Solo queremos que seas feliz. Feliz». Querían que fuera feliz siendo una vagabunda familiar, durmiendo en sofás ajenos, viviendo de la caridad de mis propios hijos, dependiendo de su humor para tener un lugar donde dormir cada noche. En ese momento, algo se quebró dentro de mí. No fue un rompimiento dramático, sino algo silencioso y profundo, como cuando una rama se parte por dentro del árbol antes de caerse. «¿Saben qué?», les dije, poniéndome de pie con una calma que me sorprendió a mí misma. «Necesito tiempo para orar sobre esto. Necesito pedirle a Dios que me guíe». Carlos rodó los ojos con esa impaciencia que siempre había mostrado hacia mi fe. «Mamá, Dios nos dio cerebro para pensar. No necesitas una revelación divina para tomar una decisión práctica». Pero yo ya me dirigía hacia mi recámara, hacia mi altar casero donde la Virgen de Guadalupe me esperaba con su sonrisa eterna. Necesitaba estar sola. Necesitaba silencio. Necesitaba encontrar en la oración lo que había perdido en las conversaciones con mis hijos. Mi propia voz. Los escuché murmurar entre ellos mientras yo cerraba la puerta de mi cuarto. Probablemente estaban discutiendo estrategias para convencer a la vieja terca, para quebrar mi resistencia religiosa con argumentos más sofisticados. Me hinqué frente a mi altar, tomé mi rosario con manos temblorosas, y por primera vez en días, las palabras vinieron claramente. «Virgencita Santa, si de verdad proteges a las madres, ayúdame a encontrar fuerza, porque ya no sé si estoy siendo buena madre o si estoy siendo tonta. Ya no sé si amar significa dar todo, o si significa aprender a decir que no». Y mientras las voces de mis hijos continuaban murmurando en la sala, yo cerré los ojos y busqué en la oración lo que había perdido en mi propia casa. Paz. Me quedé en mi recámara durante 3 horas, hasta que escuché que se marchaban. 3 horas de rodillas frente a mi altar, con el rosario entre mis dedos. Pero por primera vez en décadas, las oraciones no salían. En lugar de Ave Marías y Padre Nuestros, lo que brotaba de mi corazón eran preguntas que nunca me había atrevido a hacerle a Dios. ¿Por qué me diste hijos para que me abandonaran? ¿Por qué me hiciste amarlos tanto si iba a dolerme tanto? ¿Acaso el amor de madre tiene que ser siempre sacrificio hasta la autodestrucción? Cuando finalmente salí de mi cuarto, la casa se sentía diferente. No solo vacía,
sino violada. Habían dejado papeles sobre mi mesa de centro, folletos de residencias para ancianos, evaluaciones inmobiliarias, hasta un calendario marcado con fechas límite para tomar la decisión final, como si mi vida fuera un proyecto con deadlines corporativos. En la cocina encontré una nota de Ana escrita en su letra apresurada. Mamá, pensamos que necesitas hablar con alguien objetivo. El padre Miguel de la parroquia de San José dice que puede recibirte mañana después de misa. Nosotros ya le explicamos la situación. Te queremos. Ana. Habían hablado con el padre Miguel sin consultarme. Habían convertido mi crisis personal en chisme parroquial. Habían involucrado a mi confesor en su estrategia para convencerme. La humillación se extendía ahora más allá de mi familia, alcanzando los espacios sagrados donde buscaba refugio. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta escuchando los sonidos nocturnos de mi barrio, los perros ladrando en la distancia, el rumor de la televisión del vecino, el canto de los grillos en mi jardín, sonidos que había escuchado durante décadas, que formaban parte de la sinfonía de mi hogar. ¿Cuántas noches más podría escucharlos? El domingo llegué temprano a misa, como había hecho durante 40 años. Me senté en mi banca de siempre, la quinta fila del lado derecho, donde la luz matutina entraba perfectamente a través del vitral de San José. Pero esta mañana, hasta la iglesia se sentía diferente. Las miradas de algunas vecinas parecían cargadas de lástima o curiosidad. ¿Cuánta gente sabía ya sobre mi situación? Doña Esperanza, que se sentaba siempre 2 filas adelante, se volteó para murmurarme al oído durante el canto de entrada. Carmen, mi hija me contó que andas en problemas con la casa. Si necesitas algo, aunque sea poco, ya sabes que puedes contar conmigo. Su bondad me partió el corazón. Doña Esperanza vivía de una pensión miserable, en una casita que se caía a pedazos, pero me ofrecía ayuda. Mientras mis propios hijos, con trabajos y oportunidades, me presionaban para entregarles mi patrimonio. Durante la homilía, el padre Miguel habló sobre el 4º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Pero sus palabras sonaban huecas, como si estuviera recitando un libreto. ¿De qué servía hablar sobre honrar padres cuando la sociedad entera había decidido que los viejos eran cargas desechables? Después de misa, el padre Miguel me pidió que lo esperara. Su despacho olía a cera de velas y humedad, con ese aroma de santidad que siempre me había consolado, pero que hoy me resultaba opresivo. Carmen, tus hijos vinieron a hablar conmigo, comenzó, acomodándose en su silla de cuero gastado. Están preocupados por ti. Dicen que te estás poniendo terca, que no quieres escuchar razones. Terca. Hasta mi confesor había adoptado su vocabulario. Padre, ¿usted cree que está mal que una mujer quiera conservar su hogar? Le pregunté, tratando de mantener el respeto que le debía, a pesar de sentirme traicionada. Carmen, a veces Dios nos pide sacrificios que no entendemos. A veces tenemos que soltar las cosas materiales para ganar cosas espirituales. Tus hijos no te están pidiendo que renuncies a ellos, te están pidiendo que confíes en ellos. ¿Y mi casa es solo algo material, padre? ¿Los recuerdos de toda una vida son solo apego mundano? Mi voz se quebró, pero continué. ¿Por qué cuando los hijos necesitan algo de los padres es amor filial, pero cuando los padres necesitan algo de los hijos es egoísmo senil? El padre Miguel suspiró con esa paciencia clerical que había desarrollado después de 30 años, escuchando los problemas de su rebaño. Carmen, entiendo tu dolor, pero piensa en la Virgen María. Ella tuvo que ver morir a su hijo. Tuvo que soltar lo que más amaba. A veces el amor maternal requiere desprendimiento total. La Virgen María no tuvo que vender su casa para financiar los caprichos de sus hijos. Respondí con una amargura que me sorprendió a mí misma. La Virgen María no fue manipulada por su familia para que se sintiera culpable por querer conservar su hogar. El padre Miguel se incomodó visiblemente. No estaba acostumbrado a que sus feligresas cuestionaran sus analogías bíblicas. Carmen, creo que estás muy alterada. Tal vez deberías tomarte unos días para reflexionar, para orar con más serenidad. El resentimiento no viene de Dios. Resentimiento. Ahora resulta que defender mis derechos era resentimiento, que querer conservar mi dignidad era falta de fe. Salí de la iglesia sintiéndome más sola que nunca.
Hasta mi refugio espiritual había sido contaminado por la campaña de mis hijos. Ya no tenía dónde buscar consejo objetivo. Ya no tenía espacios seguros donde procesar mi dolor, sin que alguien tratara de convencerme de que estaba equivocada. En el camino a casa, me detuve en el pequeño parque donde solía llevar a mis hijos cuando eran pequeños. Los columpios seguían ahí, oxidados pero funcionales, testigos silenciosos de tardes felices que ahora parecían haber ocurrido en otra vida. Me senté en una banca bajo la sombra de un árbol de bugambilias y observé a las familias jóvenes que disfrutaban del domingo, madres empujando carritos, padres cargando niños en sus hombros, abuelas vigilando que los pequeños no se lastimaran en los juegos. Escenas de amor familiar normal, no contaminado por ambiciones económicas o manipulaciones emocionales. Una señora como de mi edad se sentó en la banca contigua. No la conocía, pero tenía esa cara amable de abuela experimentada que invitaba a la conversación. «Qué bonito domingo, ¿verdad?», me dijo, señalando hacia los niños que jugaban. «Yo vengo aquí a recordar cuando mis nietos eran pequeñitos. Ahora ya son adolescentes y ya no tienen tiempo para la abuela». «¿Vives sola?», le pregunté, sintiendo una conexión inmediata con esta desconocida que parecía entender mi soledad. «Sí, desde que murió mi esposo hace 5 años. Mis hijos querían que me fuera a vivir con ellos, pero yo les dije que no, que mientras pudiera cuidarme sola, iba a quedarme en mi casa. Y aquí sigo». «¿No la presionan? ¿No le dicen que es terca o que está siendo egoísta?». Se rió con una risa genuina que me envolvió como un abrazo. «Al principio sí, pero yo les dije, mijos, yo los crié para que fueran independientes. Ahora déjenme ser independiente a mí». Y poco a poco entendieron. Bueno, entendieron o se cansaron de insistir. Da igual el resultado. Sus palabras fueron como agua fresca para mi alma seca. Aquí había una mujer que había puesto límites, que había defendido su autonomía sin que el mundo se acabara. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo encontró el valor?, le pregunté, desesperada por encontrar un ejemplo de resistencia exitosa. «Carmen», me dijo, y me sorprendí de que supiera mi nombre hasta que recordé que en los barrios todos se conocen. Una tiene que decidir si quiere ser madre o si quiere ser mártir. Ser madre significa amar, cuidar, proteger, enseñar. Ser mártir significa sacrificarse hasta desaparecer. Y los mártires mueren solos, olvidados por la gente que se benefició de su sacrificio. Pero el Padre Miguel dice que a veces Dios nos pide sacrificios que no entendemos. El Padre Miguel es un buen hombre, pero nunca ha sido madre. Nunca ha tenido que elegir entre amar a sus hijos y respetarse a sí mismo. Dios no quiere madres que se destruyan, Carmen. Dios quiere madres que enseñen a sus hijos el valor de la dignidad humana. Me quedé en el parque hasta que el sol comenzó a ocultarse, hablando con esta mujer sabia que me había encontrado en el momento exacto en que más la necesitaba. Cuando nos despedimos, me dijo algo que se grabó en mi corazón como letras de fuego. «Carmen, pregúntate esto. ¿Qué clase de abuelos quieres que sean tus hijos? ¿Quieres que aprendan que los viejos son desechables? ¿O quieres que aprendan que los mayores merecen respeto? La forma en que los dejes tratarte hoy es la forma en que ellos esperarán ser tratados cuando sean viejos». Esa noche, por primera vez en una semana, logré orar de verdad, pero no recé pidiendo que mis hijos cambiaran de opinión. Recé pidiendo fuerza para tomar la decisión correcta, aunque fuera la decisión más difícil de mi vida. «Diosito Santo», murmuré con el rosario entre mis manos, «dame valor para ser la madre que mis hijos necesitan, no la madre que ellos quieren, aunque me duela, aunque me cueste todo lo que tengo». Y por primera vez en días, sentí que alguien estaba escuchando. El lunes por la mañana desperté con una claridad que no había sentido en semanas. No era paz exactamente, sino determinación, como cuando una mujer que ha estado en trabajo de parto durante horas finalmente encuentra la fuerza para el último empujón. Me vestí con mi mejor vestido, el azul marino que usaba para ocasiones importantes. Me peiné con cuidado y me maquillé ligeramente. Si iba a enfrentar a mis hijos, lo haría con dignidad. Llamé a Carlos primero. «Hijo, necesito que vengas esta tarde. Tú solo. Tenemos que hablar». «¿Ya tomaste la decisión, mamá? ¿Ya entendiste que es lo mejor para todos?».
Su voz sonaba esperanzada, como si diera por hecho que había ganado. Sí, Carlos, ya tomé una decisión. Después llamé a Ana y luego a Roberto, diciéndoles lo mismo, que vinieran solos, sin cónyuges, sin asesores improvisados, sin niños. Solo mis 3 hijos y yo, como debería haber sido desde el principio. Pasé la mañana limpiando mi casa con un cuidado obsesivo. Talé cada superficie, aspiré cada rincón, acomodé las flores del jardín en un florero para la mesa del comedor. Si esta iba a ser una conversación definitiva, quería que ocurriera en una casa que reflejara todo el amor y cuidado que había puesto en ella durante décadas. Carlos llegó primero, a las 5 de la tarde en punto. Venía con esa sonrisa confiada que había tenido desde niño cuando estaba seguro de salirse con la suya. «¿Cómo está mi mamá bonita?», me dijo, besándome en la mejilla con esa familiaridad que ahora me resultaba dolorosa. «¿Ya viste los papeles que te dejamos? Patricia dice que el agente inmobiliario puede venir mañana mismo para hacer la evaluación oficial». No le respondí inmediatamente. Le serví café en la taza que siempre había sido su favorita, la que tenía dibujado un gallo y que le había regalado cuando cumplió 15 años. Se la puse frente a él en la mesa del comedor, la misma mesa que Leticia había evaluado como mercancía. Ana llegó 10 minutos después, cargando el estrés de siempre en sus hombros tensos. Se veía cansada, como si criar a los gemelos sin ayuda de su exmarido la estuviera consumiendo por dentro. «Mamá, espero que ya hayas entrado en razón», me dijo sin preámbulos, sentándose en la silla donde había hecho su tarea durante años. «Los niños necesitan estabilidad, y yo necesito saber que podré darles lo que merecen». Roberto fue el último en llegar, disculpándose porque había tenido que cerrar el puesto de tacos más tarde de lo usual. Olía a aceite y especias, y se veía genuinamente agotado del trabajo físico. De mis 3 hijos, él era el único que realmente se partía el lomo para salir adelante, pero también era el que más fantasías tenía sobre riquezas futuras. Cuando los 3 estuvieron sentados alrededor de la mesa donde habían cenado durante años, tomé mi lugar en la cabecera. Por primera vez en meses, me sentí como la madre, como la autoridad en mi propia casa. «Hijos», comencé, con una voz más calmada de lo que había esperado. «Durante esta semana he escuchado mucho sobre lo que ustedes quieren, lo que ustedes necesitan, lo que ustedes creen que es mejor para mí. Ahora quiero que escuchen lo que yo tengo que decir». Carlos se movió incómodo en su silla. No estaba acostumbrado a que yo tomara el control de las conversaciones familiares. «Les voy a contar una historia», continué. «Es la historia de una mujer que se casó a los 20 años con un hombre bueno pero sin dinero, que trabajó lavando ropa ajena mientras estaba embarazada porque su esposo no ganaba suficiente, que parió a su primer hijo en una casa prestada porque no tenían para pagar hospital. ¿Se acuerdan de esa mujer?». Ana bajó la mirada, incómoda. Roberto jugaba con su taza de café sin beberlo. Esa mujer crió 3 hijos sin niñera, sin lavadora, sin ninguna de las comodidades que ustedes dan por sentado. Cosía su propia ropa para poder comprarles zapatos nuevos para el regreso a clases. Se saltaba comidas para que ustedes tuvieran 2 tortillas en lugar de una. «Mamá», murmuró Carlos, pero yo levanté la mano para silenciarlo. Esa mujer enterró a su esposo cuando tenía 53 años, y en lugar de buscar otro hombre que la mantuviera, se puso a trabajar doble para que sus hijos pudieran terminar la preparatoria. ¿Se acuerdan de la costurera que trabajaba hasta las 2 de la mañana para entregar pedidos? Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero mi voz se mantuvo firme. Esa mujer les prestó dinero para sus bodas, para sus depósitos de casa, para sus emergencias médicas, para los útiles escolares de sus hijos. Nunca les cobró intereses, nunca les puso plazos, nunca les recordó sus deudas en momentos difíciles. Roberto se removió en su silla, claramente incómodo con el rumbo de mi relato. Y ahora esa mujer, a los 68 años, descubre que sus hijos la ven como un obstáculo, que su casa, que construyó con sacrificio y amor, es vista como capital de inversión, que sus recuerdos son estorbos que quitar, que sus sentimientos son sentimentalismos inconvenientes. «Mamá, no es así», comenzó Ana, pero yo continué. «Durante años me pregunté si había sido buena madre.
Me pregunté si había hecho algo mal, si había fallado en enseñarles valores, pero esta semana entendí algo. Yo no fallé como madre. Ustedes fallaron como hijos. El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de verdades que habían estado flotando sin ser nombradas. Carlos fue el primero en reaccionar, con esa defensividad que siempre había mostrado cuando se sentía acorralado. Mamá, eso no es justo. Nosotros te amamos, nosotros queremos cuidarte. Solo queremos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? Mi voz se elevó por primera vez en la conversación. ¿Lo mejor para mí es perder mi hogar? ¿Es convertirme en una vagabunda que rueda de casa en casa dependiendo de su generosidad? ¿Es vivir de la caridad de mis propios hijos? No es caridad, mamá, intervino Ana. Es familia. Las familias se cuidan unas a otras. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes me cuidaron a mí, Ana? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes se preocupó por si yo tenía suficiente comida, o si me sentía sola, o si necesitaba compañía? La pregunta flotó en el aire sin respuesta porque todos sabíamos la verdad. Hacía años que la relación era unidireccional. Yo daba, ellos recibían. Yo apoyaba, ellos aprovechaban. Roberto, que había estado callado durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló. Mamá, entendemos que estés molesta, pero la realidad es que esta casa es demasiada responsabilidad para ti. Y económicamente, la venta tiene sentido para todos. La venta tiene sentido para ustedes, lo corregí. Para mí, la venta significa perder lo único que me queda de la vida que construí con su padre. Significa renunciar a mi independencia, a mi dignidad, a mi derecho de envejecer en mi propio hogar. Carlos se inclinó hacia adelante con esa expresión de paciencia forzada que usaba cuando tenía que explicar algo a gente que consideraba menos inteligente. Mamá, pero piénsalo racionalmente. Con tu parte del dinero podrías... No. La palabra salió de mi boca con una fuerza que me sorprendió a mí misma. No voy a vender mi casa. No voy a financiar sus sueños con mi patrimonio. No voy a renunciar a mi hogar para convertirme en su proyecto de caridad familiar. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este estaba cargado de shock, de indignación, de la incredulidad de hijos que nunca habían escuchado un no definitivo de su madre. Ana fue la primera en explotar. Mamá, estás siendo completamente irracional. Estás pensando solo en ti. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con tus nietos? Mis nietos van a aprender algo valioso, respondí con una calma que no sabía que poseía. Van a aprender que los abuelos no son recursos para explotar. Van a aprender que las personas mayores merecen respeto. Van a aprender que el amor no se compra con herencias anticipadas. Carlos se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el piso de manera dramática. ¿Sabes qué, mamá? Si quieres ser egoísta, si quieres vivir sola en tu casa llena de recuerdos polvorientos, hazlo, pero no vengas llorando cuando necesites ayuda y no tengamos recursos para dártela. No voy a llorar, Carlos, le respondí, poniéndome de pie también, porque finalmente entendí algo. Prefiero estar sola en mi casa que sentirme sola en las casas de ustedes. Roberto intentó una última negociación. Mamá, seamos razonables. Podríamos llegar a un acuerdo. Tal vez no vender toda la casa, sino... No hay acuerdo, Roberto. Mi casa no está en venta. Mi dignidad no está en venta. Mi derecho a envejecer con autonomía no está en venta. Los tres se levantaron casi al mismo tiempo, con gestos de frustración y enojo que jamás pensé ver dirigidos hacia mí. Está bien, mamá, dijo Ana con una frialdad que me partió el corazón. Pero cuando te des cuenta de que cometiste un error, cuando veas que nosotros también tenemos límites, no nos culpes. Se fueron sin despedirse, sin besos en la mejilla, sin los rituales de cariño que habían marcado nuestras separaciones durante décadas. Los vi alejarse desde mi ventana, subir a sus carros, arrancar con más fuerza de la necesaria. Y por primera vez en una semana, cuando la casa se quedó en silencio, no me sentí sola, me sentí libre. Los días que siguieron fueron los más silenciosos de mi vida adulta. No hubo llamadas telefónicas pidiendo dinero prestado. No hubo visitas sorpresa con nietos hambrientos, esperando que la abuela les preparara algo de comer. No hubo emergencias familiares que requerían mi intervención inmediata.
Por primera vez en décadas, mi teléfono permanecía mudo y mi casa era verdaderamente mía. Al principio, el silencio me aterrorizaba. Durante 40 años, mi identidad había estado definida por ser necesaria para otros. Era Carmen la madre, Carmen la abuela, Carmen la que resuelve problemas, Carmen la que siempre tiene dinero guardado para emergencias. Sin esos roles, ¿quién era yo realmente? Comencé a redescubrir rutinas que había abandonado desde que mis hijos se convirtieron en adultos con crisis constantes. Me levantaba temprano no porque alguien me necesitara, sino porque quería ver el amanecer desde mi patio. Desayunaba despacio, saboreando cada sorbo de café, cada mordida de pan tostado con mermelada casera que no tenía que compartir con nadie. Por las tardes, regé mis plantas sin prisas, hablándoles como si fueran viejas amigas que finalmente tenían tiempo para escuchar mis pensamientos. Las bugambilias del patio trasero parecían más coloridas, como si también sintieran la nueva paz que habitaba la casa. Pero la soledad también traía momentos de duda, especialmente cuando pasaba frente a las fotografías familiares que decoraban mi sala. Ahí estaban mis 3 hijos en diferentes etapas de sus vidas. Carlos con su uniforme de primera comunión, Ana el día de su graduación de secundaria, Roberto cargando su primer trofeo de fútbol infantil. En esas imágenes, me miraban con adoración pura, con esa confianza absoluta que los hijos tienen en sus madres, cuando aún creen que ellas pueden resolver cualquier problema del mundo. ¿En qué momento esa adoración se había transformado en expectativa? ¿Cuándo había dejado de ser su heroína para convertirme en su banco personal? El miércoles por la mañana, mientras barría las hojas que el viento había esparcido por mi patio, vi a doña Esperanza acercándose por el portón. Llevaba un plato cubierto con un trapo limpio, y esa sonrisa tímida que usan las personas bondadosas cuando quieren ayudar sin parecer entrometidas. Carmen, mija, te traje un poco de mole. Hice demasiado y se me va a echar a perder. Ambas sabíamos que era mentira. Doña Esperanza había cocinado especialmente para mí, usando ingredientes que probablemente había escatimado de su propia alimentación. Pásele, doña Esperanza. ¿Gusta un cafecito? Nos sentamos en mi cocina como 2 comadres de toda la vida, aunque en realidad apenas habíamos cruzado saludos durante años de ser vecinas. El mole estaba delicioso, con ese sabor complejo que solo logran las cocineras que han perfeccionado sus recetas durante décadas. ¿Y cómo te sientes, Carmen? Ya supe que tus hijos no han venido por aquí desde el lunes. En los barrios, las noticias viajan más rápido que los chismes de telenovela. Doña Esperanza probablemente sabía más detalles de mi confrontación familiar que yo misma recordaba. Me siento diferente, le respondí honestamente. Como si hubiera estado cargando una roca muy pesada durante años y finalmente la hubiera puesto en el suelo. Eso está bien, mija. A veces una tiene que poner límites, aunque duela. Doña Esperanza me contó entonces su propia historia, cómo sus hijos también habían querido que vendiera su casa para mudarse con ellos, cómo había resistido la presión durante meses hasta que finalmente les había dicho: «Mijos, ustedes ya volaron del nido, ahora déjenme volar a mí también». ¿Y no se enojaron? ¿No dejaron de hablarle? Al principio sí, estuvieron como 3 meses sin visitarme, sin llamarme, pero después se dieron cuenta de que seguía siendo su madre con casa o sin casa, y que preferían tener una madre contenta en su propio hogar que una madre amargada en el suyo. Sus palabras me dieron esperanza, pero también me hicieron entender que mi proceso apenas comenzaba. Los cambios familiares profundos no ocurren de la noche a la mañana, y yo tendría que ser paciente mientras mis hijos procesaban esta nueva versión de su madre. El viernes recibí la primera llamada desde nuestra confrontación. Era Roberto, y su voz sonaba diferente. Menos demandante, más cautelosa. «Mamá, ¿cómo está?» «Bien, mijo, aquí en la casa, tranquila». Hubo una pausa larga, llena de palabras no dichas. «Mamá, he estado pensando en lo que nos dijo el lunes, y, bueno, tal vez tuvimos razón en algunas cosas». No dije nada, esperando a que continuara. Patricia y yo estuvimos platicando, y ella me dijo que tal vez no entendimos bien su punto de vista, que tal vez nos dejamos llevar por nuestras propias necesidades. Era el primer reconocimiento, pequeño pero significativo,
de que quizás habían estado equivocados. ¿Cree que podríamos venir a visitarla el domingo? Solo para platicar. Sin presión, sin papeles, ni nada de eso. Claro que sí, Roberto. Esta siempre será su casa. Cuando colgué el teléfono, sentí una mezcla de alivio y aprensión. No sabía si Roberto venía genuinamente arrepentido o si esta era una nueva estrategia para quebrar mi resistencia. Pero había algo en su voz, una humildad que no había escuchado desde que era niño, que me daba esperanza. El sábado por la tarde estaba regando mis plantas cuando vi un carro desconocido estacionarse frente a mi casa. De él bajó una mujer elegante, vestida con un traje sastre y cargando un portafolios profesional. Mi corazón se aceleró, pensando que tal vez mis hijos habían enviado a algún tipo de trabajadora social o evaluadora para determinar mi competencia mental. Pero cuando la mujer se acercó, su sonrisa era genuina y cálida. Señora Carmen Delgado, soy licenciada Patricia Herrera, del Centro de Derechos de Personas Mayores. ¿Podríamos hablar unos minutos? Mi primer instinto fue negarme, cerrar la puerta, esconderme de cualquier intervención oficial en mi vida. Pero algo en su manera de presentarse, respetuosa pero directa, me tranquilizó. Pase, licenciada. ¿Gusta algo de tomar? En mi sala, la licenciada Herrera me explicó que había recibido una llamada anónima de alguien preocupado por mi situación. Alguien había reportado que estaba siendo presionada por mi familia para vender mi casa contra mi voluntad. Quiero que sepa, señora Carmen, que usted tiene derechos. Nadie puede obligarla a vender su propiedad. Nadie puede presionarla para tomar decisiones financieras que no desea tomar. Mi organización existe precisamente para proteger a personas como usted. Me entregó un folder con información sobre recursos legales, grupos de apoyo para personas mayores, e incluso servicios de mantenimiento del hogar a precios accesibles para adultos mayores que querían conservar su independencia. ¿Alguien de mi familia llamó a reportar esto? Le pregunté, curiosa sobre la identidad de mi benefactor anónimo. No puedo revelar quién hizo la llamada, pero puedo decirle que fue alguien que la aprecia mucho y que se preocupa genuinamente por su bienestar. Después de que se fue la licenciada, me quedé pensando en quién podría haber hecho esa llamada. ¿Doña Esperanza? ¿Algún vecino que había sido testigo silencioso de mi situación? ¿O tal vez alguno de mis propios hijos había comenzado a tener dudas sobre lo que habían hecho? Esa noche, mientras preparaba la cena para una persona por primera vez en décadas, reflexioné sobre los cambios que habían ocurrido en mi vida durante esa semana extraordinaria. Había descubierto que era más fuerte de lo que pensaba, que podía vivir sin ser constantemente necesitada por otros, que mi valor como persona no dependía de mi utilidad como madre banco, pero también había descubierto algo más profundo, que el amor verdadero a veces requiere decir no, que ser buena madre no significa ser madre mártir, que enseñar a los hijos sobre límites y respeto era parte de amarlos, aunque en el momento no lo entendieran. Antes de acostarme, me arrodillé frente a mi altar casero como había hecho durante décadas. Pero esta vez, mi oración fue diferente. Diosito Santo, gracias por darme el valor para defender mi dignidad. Gracias por ayudarme a entender que amar a mis hijos no significa destruirme a mí misma. Si es tu voluntad, ayúdalos a entender que una madre fuerte es mejor que una madre quebrada. Y si no es tu voluntad, dame la paz para aceptar que a veces el amor duele, pero que duele más traicionarse a uno mismo. Por primera vez en semanas, dormí profundamente, sin pesadillas sobre casas vendidas o maletas empacadas. Dormí como duerme alguien que finalmente ha encontrado su lugar en el mundo, en su propia cama, en su propia casa, rodeada de sus propias decisiones. El domingo llegó acompañado de esa ansiedad que siente una madre cuando no sabe si sus hijos vienen a reconciliarse o a declarar una guerra definitiva. Me levanté más temprano que de costumbre. Fui a misa de 6 de la mañana para evitar las miradas curiosas de los feligreses del horario habitual, y pasé la mañana preparando la casa como si fuera a recibir visitas importantes. Cociné los platillos favoritos de Roberto: pollo en mole poblano, arroz rojo, frijoles refritos con chorizo y tortillas hechas a mano. No porque quisiera comprar su perdón con comida,
sino porque cocinar para mis hijos seguía siendo una de las pocas expresiones de amor maternal que me quedaban sin contaminar. Roberto llegó solo, sin Patricia, lo cual interpreté como una buena señal. Cuando lo vi caminar por el sendero del jardín, noté algo diferente en su postura. Ya no venía con esa confianza arrogante de quien está seguro de obtener lo que quiere. Venía con los hombros ligeramente caídos, con una humildad que no había visto en él desde la adolescencia. «Huele delicioso, mamá», me dijo al entrar, y había algo genuino en su voz que me tranquilizó. Se me había olvidado lo rico que cocina. Comimos en silencio durante los primeros minutos, como dos personas que se conocen íntimamente, pero que tienen miedo de romper una tregua frágil con palabras equivocadas. Roberto saboreaba cada bocado con una atención que me recordó a cuando era niño, y yo era su universo entero. «Mamá», dijo finalmente, dejando el tenedor en el plato, «quiero pedirle perdón». Las palabras me cayeron como lluvia sobre tierra seca. No las había esperado. No me había atrevido a imaginarlas. «¿Perdón por qué, mijo?» «Por todo. Por haber pensado que su casa era nuestra herencia en vida. Por haber creído que tenía derecho a decidir sobre su futuro. Por haberla tratado como si fuera una carga en lugar de mi madre». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y de repente volvió a ser el niño que venía corriendo a contarme sus problemas, convencido de que mamá podía arreglar cualquier cosa. La otra noche, Patricia y yo fuimos a ver a su hermana, la que vive en Tonalá, y me contó cómo sus hijos la convencieron de vender su casa para mudarse con ellos, y cómo ahora vive en un cuartito en la azotea, sintiéndose como arrimada en su propia familia. Roberto tomó un sorbo de agua antes de continuar, como si necesitara valor para las siguientes palabras. Me dijo: «Roberto, tu mamá tiene razón en defenderse, porque una casa no es solo paredes y techo, es dignidad, es autonomía, es la diferencia entre ser respetada y ser tolerada». Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora, pero eran lágrimas de alivio, no de dolor. Y entonces entendí, mamá. Entendí que lo que le estábamos pidiendo no era razonable, era cruel. Le estábamos pidiendo que renunciara a todo lo que la hace sentir ella misma para resolver nuestros problemas. Se levantó de su silla y se acercó a mí, arrodillándose junto a mi lugar como había hecho cuando era pequeño, y necesitaba perdón por alguna travesura. «Mamá, yo no quiero su dinero. No quiero su casa. Quiero a mi mamá. Quiero que esté orgullosa de mí. No que me tenga miedo». Lo abracé con una fuerza que no sabía que aún poseía, sintiendo cómo el rencor y la decepción comenzaban a disolverse en mi pecho. Este era mi bebé, mi hijo menor, el que había cargado cuando se lastimaba, el que había consolado durante pesadillas, el que había educado para ser un hombre bueno. «Siempre estoy orgullosa de ti, Roberto. Incluso cuando haces cosas que me duelen, sigues siendo mi hijo». Nos quedamos abrazados durante varios minutos, llorando juntos, sanando heridas que apenas comenzábamos a entender cuán profundas habían sido. «¿Y Carlos y Ana?», le pregunté cuando finalmente nos separamos. Roberto suspiró, secándose los ojos con la manga de la camisa. «Carlos está difícil. Sigue enojado. Dice que usted lo está manipulando emocionalmente, que está siendo dramática para salirse con la suya». Su voz se llenó de frustración. No entiende que no se trata de manipulación, se trata de respeto. ¿Y Ana? Ana está confundida. Está atrapada entre entender su punto de vista y seguir necesitando ayuda económica. Los gemelos están preguntando por qué ya no vienen a ver a la abuela, y ella no sabe qué decirles. Después de la comida, Roberto me ayudó a lavar los platos, una actividad que no habíamos compartido en años. Mientras yo lavaba, él secaba y acomodaba, y en esos gestos simples encontré una nueva forma de relacionarme con mi hijo, no como la madre que resuelve problemas, sino como dos adultos que se cuidan mutuamente. «Mamá, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro, mijo». ¿Por qué nunca nos puso límites antes? ¿Por qué siempre nos dio todo lo que pedíamos, incluso cuando sabía que no era lo correcto? La pregunta me golpeó porque tocaba el corazón de mi propia reflexión durante estos días de soledad, porque tenía miedo, admití. Miedo de que si no era la madre perfecta, la que siempre decía que sí,
la que siempre tenía soluciones, ustedes me iban a dejar de amar. ¿En serio creía eso? Roberto, cuando una mujer enviuda a los 53 años, cuando se queda sola con 3 hijos adolescentes, desarrolla miedos que no son racionales. Mi mayor terror era que ustedes crecieran y se olvidaran de mí, así que traté de hacerme indispensable siendo la madre que nunca les negaba nada. Pero mamá, eso nos hizo peores personas. Nos acostumbró a pensar que merecíamos todo sin dar nada a cambio. Lo sé ahora, pero en ese momento solo sabía que los amaba tanto que prefería sacrificarme a perderlos. Roberto se detuvo en su tarea de secar platos y me miró directamente a los ojos. Mamá, usted nunca nos va a perder, pero nos perdió temporalmente cuando dejamos de verla como persona y comenzamos a verla solo como fuente de recursos. Esas palabras contenían una sabiduría que me llenó de orgullo maternal. Mi hijo menor había madurado. Había desarrollado una capacidad de introspección que yo misma había tardado 68 años en alcanzar. Cuando Roberto se preparaba para irse, me entregó un sobre. ¿Qué es esto? Son 500 pesos. No es mucho, pero es el dinero que le presté la semana pasada para mi negocio. Y quiero establecer un plan de pagos para todo lo que me ha prestado a lo largo de los años. Roberto, ¿no necesitas? Sí necesito, mamá. Necesito hacerlo por mí, no por usted. Necesito sentir que soy su hijo, no su deudor. Necesito saber que cuando vengo a visitarla, es porque la quiero ver, no porque necesito algo. Acepté el sobre con lágrimas en los ojos, entendiendo que este gesto representaba mucho más que dinero. Representaba el primer paso hacia una relación adulta entre mi hijo y yo, basada en respeto mutuo en lugar de dependencia unilateral. ¿Cree que Carlos y Ana puedan entender algún día? Le pregunté mientras caminábamos hacia la puerta. No lo sé, mamá. Pero lo que sí sé es que usted hizo lo correcto, y que independientemente de lo que ellos decidan, usted ya no está sola. Yo voy a estar aquí, no como el hijo que le pide cosas, sino como el hijo que la cuida. Después de que se fue, me senté en mi patio trasero bajo el naranjo, sintiendo una paz que no había experimentado en años. No había recuperado a todos mis hijos, pero había recuperado a uno de ellos de una manera más profunda y auténtica de la que habíamos tenido jamás. La tarde se estaba poniendo dorada cuando sonó el timbre de la puerta. Al abrir, me encontré con los gemelos de Ana, Diego y Daniel, parados tímidamente en mi porche con una carta en las manos. «Abuela», dijo Diego, «mamá nos pidió que le trajéramos esto. Dice que todavía está enojada, pero que nos extraña venir a verla». La carta de Ana era breve pero significativa. «Mamá, no entiendo completamente su decisión, pero estoy tratando de entenderla. Los niños la extrañan mucho. ¿Podría quedárselos esta tarde mientras voy a trabajar? Prometo que no es una manipulación. Solo necesito la ayuda, y ellos necesitan a su abuela». Los gemelos me miraban con esa expectativa ansiosa de los niños que han sido testigos de tensiones familiares que no comprenden completamente. «¿Quieren entrar?», les pregunté, y sus sonrisas fueron suficiente respuesta. Pasamos la tarde horneando galletas, jugando dominó y escuchando sus historias de la escuela. Ellos no preguntaron sobre el conflicto familiar, no pidieron explicaciones sobre por qué ya no venían tan seguido. Simplemente disfrutaron tener a su abuela de vuelta, aunque fuera temporalmente. Cuando Ana llegó a recogerlos al anochecer, se quedó parada en la puerta sin atreverse a entrar. «Gracias, mamá», me dijo en voz baja. «Los niños necesitaban esto. Siempre van a ser bienvenidos aquí, Ana. Y tú también». Se fue sin decir más, pero hubo algo en su manera de despedirse, una suavidad que no había estado presente en semanas, que me hizo pensar que tal vez, con tiempo y paciencia, también podríamos encontrar una nueva forma de relacionarnos. Esa noche, mientras guardaba la ropa que los gemelos habían dejado olvidada, me di cuenta de que estaba construyendo algo nuevo. Una familia basada en elección consciente en lugar de obligación ciega. En respeto mutuo en lugar de sacrificio unilateral. Era un comienzo pequeño, frágil, pero auténtico, y por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza en el futuro. 3 meses después, mi vida había encontrado un ritmo que no conocía desde mi juventud. Me despertaba cuando mi cuerpo estaba descansado, no cuando alguien más me necesitaba.
Desayunaba en mi patio escuchando el canto de los pájaros, leyendo las páginas de espiritualidad del periódico que había comenzado a comprar solo para mí. Por las tardes, bordaba mientras escuchaba radionovelas, un placer simple que había abandonado cuando mis hijos convirtieron cada momento libre en una oportunidad para resolver sus crisis. Roberto venía religiosamente todos los domingos, siempre con dinero en un sobre. Pequeñas cantidades que iba abonando a la deuda emocional que había acumulado durante años. Pero más importante que el dinero era la calidad de nuestras conversaciones. Hablábamos de su negocio, de sus sueños realistas, de Patricia y sus planes de matrimonio modestos pero genuinos. Por primera vez en años, mi hijo me consultaba decisiones en lugar de simplemente informarme los resultados de sus necesidades financieras. Ana había establecido una rutina diferente. Cada 15 días traía a los gemelos para que pasaran la tarde conmigo. Y durante esas visitas, poco a poco, comenzábamos a reconstruir una relación madre-hija, basada en algo más que emergencias económicas. No hablábamos del dinero, no hablábamos del conflicto de la casa. Hablábamos de los niños, de su trabajo, de pequeñas cosas cotidianas que nos recordaban que habíamos sido mejores amigas antes de que yo me convirtiera en su banco personal. Los gemelos se habían adaptado a la nueva dinámica con esa flexibilidad natural de los niños. Diego había comenzado a ayudarme en el jardín, aprendiendo a distinguir entre hierbas y maleza, desarrollando una paciencia que su propia madre admiraba en silencio. Daniel había descubierto mi colección de libros viejos y pasaba las tardes leyendo cuentos en voz alta, su joven voz llenando la casa de historias que yo había olvidado. Pero Carlos seguía siendo una herida abierta en el tejido de mi nueva vida. No había vuelto a la casa desde aquella confrontación de marzo. Roberto me contaba que seguía resentido, que le había dicho a quien quisiera escuchar que su madre se había vuelto imposible y manipuladora en su vejez. Según sus palabras, yo había traicionado a la familia al negarme a contribuir al bienestar común. Leticia, por su parte, había comenzado una campaña silenciosa pero efectiva para alejar a sus hijos de mí. Los niños ya no pedían visitar a la abuela, ya no mencionaban mi nombre durante las reuniones familiares. Era como si hubiera sido borrada de sus vidas con la eficiencia de alguien que edita fotografías digitales. El dolor de perder el contacto con esos nietos era real y constante. Pero había aprendido algo crucial durante estos meses. El dolor de ser rechazada por defender mis límites era infinitamente más soportable que el dolor de ser tolerada a cambio de mi autodestrucción. Un jueves por la tarde, mientras cosía un vestidito para la muñeca de la hija menor de Doña Esperanza, sonó el timbre con una insistencia que me puso nerviosa. Al abrir la puerta, me encontré con Carlos parado en mi porche. Pero no venía solo. Lo acompañaba un hombre mayor que no reconocí, vestido con traje formal y cargando un portafolios que gritaba «Negocios oficiales». «Mamá», me dijo Carlos sin preámbulos. «Le presento al licenciado Martínez. Es abogado especialista en derecho familiar». El estómago se me contrajo. Durante estos meses de paz relativa, había esperado secretamente que Carlos eventualmente madurara y se disculpara como había hecho Roberto. Pero aparentemente, mi hijo mayor había elegido el camino de la confrontación legal en lugar del diálogo familiar. ¿Puedo saber a qué deben esta visita?, pregunté, sin invitarlos a pasar. El licenciado Martínez se aclaró la garganta con esa solemnidad artificial que usan los abogados cuando quieren intimidar a personas que consideran menos educadas. Señora Delgado, su hijo Carlos me ha consultado sobre la situación familiar que han estado viviendo. Estamos aquí para informarle que existe la posibilidad de iniciar un proceso legal para determinar su capacidad para manejar sus propias finanzas y propiedades. Las palabras me golpearon como puños invisibles. Mi propio hijo estaba amenazando con declararme incapaz mental para obtener control sobre mi casa. ¿De qué está hablando? Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Carlos intervino con esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado durante meses de justificar su avaricia como amor filial. «Mamá, el licenciado me explicó que cuando una persona mayor comienza a tomar decisiones irracionales que afectan el bienestar de toda la familia, la ley permite que los hijos intervengamos para protegerla».
¿Decisiones irracionales? ¿Defender mi derecho a vivir en mi propia casa es irracional? El abogado desplegó algunos papeles de su portafolios como si fueran evidencia criminal. Señora Delgado, tenemos documentación de que usted ha rechazado ayuda médica preventiva, que vive sola en una casa que requiere mantenimiento que no puede costear, y que ha mostrado comportamiento hostil hacia familiares que solo buscan su bienestar. Cada palabra era una distorsión calculada de la realidad. No había rechazado ayuda médica. Simplemente había decidido ir al doctor del centro de salud en lugar de al médico privado que Carlos quería que usara con dinero que no tenía. Mi casa no se estaba cayendo. Necesitaba pintura y algunas reparaciones menores que estaba manejando gradualmente. Y mi comportamiento hostil había sido decir no a demandas irrazonables. Licenciado, le dije, enderezando la espalda con toda la dignidad que pude reunir. Yo no he perdido mis facultades mentales. He ganado claridad. He decidido que a los 68 años tengo derecho a decidir sobre mi propia vida. Señora Delgado, entiendo su perspectiva, pero la ley es clara. Cuando el comportamiento de una persona mayor pone en riesgo su bienestar y el de su familia, existen mecanismos legales para proteger a todos los involucrados. Carlos se adelantó, y por un momento vi un destello del niño que había sido, antes de que la ambición y el resentimiento transformaran su corazón. Mamá, no queremos hacerle daño. Solo queremos que esté segura, que esté cuidada. Si acepta vender la casa voluntariamente, no hay necesidad de procesos legales. Pero si sigue siendo terca... ¿Terca? La palabra salió de mi boca con una fuerza que me sorprendió. Carlos, ¿te acuerdas cuando tenías 8 años y te rompiste el brazo? ¿Te acuerdas de cómo trabajé turnos dobles durante 2 meses para pagar el especialista que necesitabas? ¿Era terca entonces? Carlos desvió la mirada, incómodo con el rumbo emocional de la conversación. ¿Te acuerdas cuando Leticia estaba embarazada de su primer hijo y no tenían dinero para los análisis prenatales? ¿Te acuerdas de cómo empeñé mi anillo de bodas para prestarte el dinero? ¿Era terca entonces? Mamá, eso es diferente. No, Carlos. Lo diferente es que entonces yo daba lo que tenía para ayudarlos. Y ahora ustedes quieren quitarme lo que me queda para beneficiarse ustedes. El licenciado Martínez intervino con esa paciencia profesional que usaba para manejar situaciones emocionales difíciles. Señora Delgado, emotividad a un lado. La realidad es que usted está viviendo en aislamiento social, rechazando apoyo familiar y mostrando señales de comportamiento obsesivo respecto a su propiedad. Estos son indicadores que los tribunales toman en serio. Licenciado, le respondí con una calma que había aprendido durante estos meses de autodescubrimiento. El aislamiento social no es lo mismo que la solitud elegida. Rechazar manipulación no es lo mismo que rechazar apoyo genuino. Y defender mis derechos no es comportamiento obsesivo, es comportamiento adulto. Carlos exhaló con esa frustración que había mostrado desde niño cuando no conseguía lo que quería. Mamá, usted no entiende. El proceso legal va a ser caro para todos, va a ser doloroso, va a dividir a la familia. ¿Por qué no puede simplemente aceptar que sabemos lo que es mejor para usted? En ese momento, algo cristalizó en mi mente con perfecta claridad. Mi hijo no había venido a amenazarme por amor. Había venido a amenazarme porque su estrategia emocional había fallado y ahora necesitaba usar el miedo legal para obtener lo que quería. Carlos, le dije, mirándolo directamente a los ojos, ¿tú realmente crees que soy incapaz mental? La pregunta lo puso incómodo porque la respuesta honesta era obvia. Yo estaba más lúcida, más firme, más centrada que en años. No se trata de eso, mamá. Sí se trata exactamente de eso. Porque si realmente creyeras que estoy perdiendo mis facultades, estarías aquí con médicos, no con abogados. Estarías buscando ayuda profesional para mí, no control legal sobre mis propiedades. El licenciado Martínez comenzó a guardar sus papeles, claramente incómodo con la dirección que había tomado la conversación. Señora Delgado, le vamos a dar una semana más para reconsiderar su posición. Después de eso, si no hay cambios, procederemos con las acciones legales correspondientes. Procedan con lo que quieran, les respondí, y mi voz sonó más fuerte de lo que había sonado en años. Pero sepan que voy a defenderme.
Tengo asesoría legal gratuita a través del Centro de Derechos de Personas Mayores. Tengo documentación médica que prueba mi competencia mental. Y tengo testigos de su comportamiento manipulativo. Carlos palideció ligeramente. No había esperado que su madre tuviera recursos legales propios. Además, continué, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. Cualquier proceso legal va a hacer público todo lo que ha ocurrido aquí. ¿Están seguros de que quieren que un juez escuche sobre cómo han presionado a una mujer mayor para que renuncie a su hogar? Los vi alejarse desde mi ventana, Carlos caminando con pasos rígidos de frustración. El abogado probablemente ya calculando que este no sería el caso fácil que había esperado. Esa noche llamé a la licenciada Patricia Herrera del Centro de Derechos de Personas Mayores. Su voz sonó firme y tranquilizadora cuando le expliqué la situación. Señora Carmen, lo que están haciendo es intimidación legal. Vamos a estar listos si proceden con su amenaza. Pero quiero que sepa algo. Usted está haciendo algo muy valiente. Está defendiendo no solo su derecho a su hogar, sino el derecho de todas las mujeres mayores a vivir con dignidad. Después de colgar, me senté en mi silla favorita con una taza de té de manzanilla y miré alrededor de mi sala. Todo estaba igual que 3 meses atrás, pero yo era completamente diferente. Había aprendido que el amor verdadero a veces requiere valor para enfrentar a quienes más amas. Había descubierto que la paz vale más que la popularidad, que la dignidad vale más que la armonía familiar forzada. Y por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente preparada para luchar por mí misma.